deste projeto. Então, vamos a começar. O título da palestra é Introdução a Emergências Clínicas, como já a doutora, a nossa colega, a doutora Cristina, explicou. Obrigada pela apresentação. E então vamos a começar esta palestra. Agora, primeiro que todo, temos que saber, não é? Que se define como emergência médica. Y vamos a los conceptos. Emergencia médica se define como una dolencia o lesión que presupone una amenaza inmediata para la vida de un paciente cuya asistencia no puede ser demorada. Quiere decir, es una patología o es un trauma que debe ser tratado inmediatamente, si no puede mismo causar el óbito del animal. Por tanto, existe un término que se trabalha desde a Primeira Guerra Mundial, o término triagem, que tem origem no francês trier. São médicos franceses na Primeira Guerra Mundial, a partir de 1914, se a minha memória não falha, né? Começou em julho de 1914 até novembro de 1918. Estes médicos franceses, nos campos de batalha, conseguían determinar, más bien por intuición, ¿no? Cuál ferido podía sobrevivir o no podía sobrevivir. Ahora, la medicina humana, que fue donde primero se comenzó a trabajar, a manejar este proceso, este término, se define triagem como proceso por el cual se determina a prioridad do tratamento de pacientes com base na gravidade do seu estado. Simplemente nos vamos traspolando a medicina veterinaria y a atendimentos clínicas de emergencia, vamos a determinar cuál es la gravedad del paciente, que va a definir el orden y la prioridad del tratamiento. Quizás en una clínica con una casuística elevada, con una movimentación elevada, podemos recibir tres casos, o sea, tres emergencias médicas. Por ejemplo, puede entrar un animal con un golpe de calor, puede entrar un animal con una parada cardiorrespiratoria y puede entrar una cadela con una distosia que después de hacer el examen clínico se necesita pronto avanzar para una cesárea. Cada uno de esos pacientes tiene un orden de prioridad y pronto el objetivo de esta palestra es desenvolver, ¿no? Una metodología y simplemente una introducción, porque vamos a ver más al transcurso de la palestra, cómo cada una de estas situaciones constituyen una urgencia y espero, ¿no? Que en otro espacio podamos preparar otras palestras que nos permitan abordar cada uno de estos temas que considero bien interesantes. Por tanto, resumiendo, a triagem nos permite clasificar el tipo de urgencia y dar orden y prioridad al tratamiento dentro de una clínica de emergencia. Por tanto, solo logramos el éxito ante una urgencia médica si agimos con rapidez y eficacia. Para eso tenemos que ser eficaces. O sea, ¿qué se define como eficacia? Se refiere, disculpen, a hacer a tarefa certa, completar actividades y alcanzar metas. Para ello nos tenemos que tener un equipo, una equipa de trabajo. Vamos a ver cómo debe ser esa equipa de trabajo más para frente en la palestra. Pero sí es importante que cada uno de los miembros y cada médico dentro de equipa de trabajo en la clínica consiga hacer a tarefa certa y completar las actividades y alcanzar metas. Para ello nos tenemos que pasar por estos procesos de aprendizaje, tanto teóricos como prácticos. De ahí la importancia de este tipo de actividad dentro de un colegio de médicos veterinarios. Vamos ahora a hablar de un término que se determina como avaliación prehospitalar y triagem telefónica. Esto es importante. Claro, tenemos que tener una estructura, ¿no? Tenemos que tener dentro de la clínica una recepción y tenemos que recibir una de esas llamadas, ¿no? Podemos tener un terminal telefónico para
llamadas de urgencias. ¿Por qué es importante esta avaliación prehospitalar? En resumen, esta avaliación prehospitalar constituye una pequeña anamnesis, ¿no es? Que tiene que ser rápida, concisa, que nos permita tener una idea de etiología del problema, ¿tá? Y claramente permite tranquilizar y orientar o dono de cómo debe agir até o traslado do animal à clínica. Lembrem-se que estamos a falar de emergências médicas y estas emergencias cada minuto cuenta. Tá? Por tanto, si nós conseguimos montar ou preparar um sistema que possamos fazer uma avaliação hospitalar ou essa triagem, essa amnésia telefônica, já conseguimos ganhar em tempo, tá? Então, quais são essas perguntas mais frequentes? E temos que nos lembrar que a anamnesis significa, representa dentro do diagnóstico clínico prácticamente entre el 65 a 70% do diagnóstico. Quiere decir que una boa anamnesis en un médico experiente, y médicos que no sean experientes deben treinar para tal, nos da una boa información y nos orienta hacia dónde debemos ir. Por tanto, ¿cuáles son esas preguntas más frecuentes? O que está acontecendo com o seu animal? ¿Desde cuándo? Estado geral nesse momento. Nivel de conciencia. Tratamientos anteriores. ¿Tiene alguna patología en tratamiento que está descompensada? ¿Cuánto tiempo demorará en llegar a clínica? Cada una de esas preguntas, evidentemente, son importantes porque podemos recoger una boa información que nos oriente, como decía anteriormente, y esta, de cuánto tiempo demorará en llegar a clínica, evidentemente, ya nos podemos ir preparando si conseguimos con esa avaliación prehospitalar identificar el tipo de urgencia o tener una idea del tipo de urgencia, a equipa de trabajo ya debe estar, vamos a hablar así, preparada y esperando ese paciente. Por tanto, yo quiero expor aquí algunos signos clínicos que requieren traslado inmediato. ¿Ya? Aquí tenemos un caso, decidimos mostrar estos casos para no ficar só en teoría, ¿no? Vamos a ver casos clínicos, casos prácticos y cómo fue a su resolución. Esto es una palestra de introducción, ¿no? Cada caso podemos estar 45, 50 minutos, infelizmente el tiempo no permite, mas vamos a tener una idea, ¿no? De cada cosa. Por ejemplo, este caso es un caso muy interesante, es un caso que nos llevó a consulta, esa clínica Casa dos Animais, con esta espiga, ¿no? Este tipo de pavo a seguir a partir de en tórax, torácica era T5, T6, ¿ya? Es un caso bien raro, bien interesante, y que pronto, evidentemente, cuando el propietario vio eso, se iba a correr para la clínica, ¿no? Y se realizó una cirugía, esta espiga estaba a salir del estómago, perforó el estómago y procuró un trayecto, una fístula, y apareció a este nivel. Distensión abdominal aguda. Esta distensión abdominal aguda nos vamos a ver después qué era, ¿no? O qué es más frecuente con esta distensión abdominal aguda, pero no se puede tener varias causas, ¿no? Rápidamente, evidentemente, un animal en shock con una distensión abdominal es causa de traslado inmediato. Tenemos estos casos de disfagia. Esto fue un caso también que llegó a consulta. Evidentemente, el animal emagreció, el animal con un llero nauseabundo, el animal con signos de dolor y pronto, finalmente, él tenía un cuerpo extraño a nivel de palato duro y que era un pedazo de madera. Evidentemente aquí estoy a presentar algunos casos, ya ustedes pueden determinar que unos son más graves que otros, ¿no es? Ese es el objetivo y por eso es importante hacer ter conhecimento da triagem. Então, este es otro caso también interesante, es un caso de un cuerpo extraño en esófago, a parte más craneal del esófago cervical,
permítanme por este vídeo rápido. Aquí estamos a hacer la extracción manual. A veces no es tan fácil, tenemos que avanzar para cirugía, pero en este caso decidimos hacer esa extracción. Este era el hueso de frango, un animal de 9 años y 60 kilogramos de peso. Felizmente corrió todo bien. Entonces, vamos a pasar. Tenemos signos de difusión respiratoria, que también es muy frecuente, pero menos aquí en la ciudad de Luanda, ¿no? Tenemos esta gatiña. Vamos a ver después cuando pasamos a parte, o sea, cuando entremos a la parte de exploración clínica, ¿no? Vemos un patrón respiratorio, graben eso, que es importante. Característico, una hernia diafragmática, ¿verdad? Evidente, ya estaba descompensada. El paciente, el propietario, disculpen, rápidamente ve para clínica. Trauma torácico por mordedura. Aquí vemos otro tipo de patrón respiratorio, patrón paradoxal. Okay. Está en proceso fase de inspiración o el movimiento. Urgencias bien complicadas también, principalmente un trauma torácico, ¿no? Tenemos otra disfunción respiratoria. Es un animal con disnea. Este animal estaba con hipertermia. Felizmente no fue nada grave, pero eso faltó poco tiempo para apañar un golpe de calor. Aquí tenemos un animal, escuchen. Esto es un animal, una cadela, que infelizmente entró en shock pocos minutos después. Es una cadela que ese ruido es característico de parálisis laríngea. Ya. Estos casos vamos a abordar con mayor profundidad cuando preparemos una palestra de síndrome braquicéfalo. Tenemos varios casos ya operados que con un pronóstico bien favorable. Alteraciones neurológicas. Alteraciones neurológicas, puede llegar un animal a consulta, propietario bien alarmado, ¿no? Movimientos en círculos. Tenemos un animal que llega en estado comatoso, él no está sedado, entró como una urgencia. Tenemos traumatizados, muy frecuente también en la clínica diaria, ¿no? De emergencia. Este animal, precisamente, sufrió un trauma, se hizo un tipo de inmovilización que provocó una isquemia con necrosis de extremidad. Aquí tenemos una fractura de mandíbula, que vamos a ver a su resolución más adelante. Todos estos casos politraumatizados realmente son complejos. ¿Por qué? Porque pueden tener varias lesiones. No es solo, en un caso de una fractura, puede tener una ruptura de vejiga, puede tener hemorragias internas, etc. Aquí vemos un caso, no así tan grave, pero pronto. Para eso vamos a ver finalmente cuál es la clasificación, ¿no? Todos los casos dentro de una urgencia no llegan muriendo. Más esto fue una cadela que llegó con una luxación coxofemoral, y esa luxación coxofemoral era una cadela evidentemente estaduente, estaba con, después que se hicieron los análisis, con una hemoparasitosis magra, 8 crías de 5 días de vida, y fue necesario avanzar para cirugía. En esos casos, si tenemos colegas que están asistiendo a esta palestra, que trabajan en ortopedia, para mí una fractura, mientras más rápido consigo hacer la cirugía, mejor, ¿no? Facilita mucho. A veces recibimos casos ya con 5, 6, 7 días, 10 días de fractura, y que a su resolución y pronóstico y evolución son un poquito más complexas. Aquí tenemos otra fractura. Un animal con una fractura, si ustedes reparan, ya tengo un fixador externo porque 15 días antes tenía sufrido también otra fractura de tibia y ahora sufrió una fractura de radio, una fractura distal de radio y un lado. Podemos tener una hernia traumática, una cadela que fue atropelada, apañada en la rúa, con una hernia traumática inmensa. También son casos frecuentes. Podemos tener piometras
ou secreções mucopurulentas, sanguinolentas, e que, pronto, considera ser também uma urgência. Não devemos demorar porque é um paciente séptico. Podemos ter uma hernia perineal. Esta hernia perineal é um paciente que chegou com estrangúria, não conseguia orinar, não conseguia defecar, com signos de dolor, não comia. E então também foi necessário estabilizar e avançamos para cirurgia. Podemos ter proptosis do globo ocular, aqui já é uma proptosis com necrosis. Esto fue un animal que entró en nuestro servicio de urgencia también. Deshidratado, lleno de carrazas, con esa necrosis. Tenía feridas también a piel con leucocitosis, con neutrofilia, trombocitopenia. Y pronto tenemos también otras causas, disuria, hipertermia, hipotermia, estados hemorrágicos, y insuficiencias ostámicas que vimos anteriormente. Estos problemas de estado hemorrágico o por hemoparasitosis, en este caso el liquiosis canina, que tiene una alta prevalencia, no sea, por lo menos en Luanda, no tengo referencias en otras provincias. Aquí podemos ver el animal a sangrar, un animal aparentemente saludable, buena condición corporal, más estaba mismo a sangrar, todas estas hemorragias en sábana. Y es una condición que puede provocar un shock y muerte del animal, si no se trata precozmente. Agora, uma pergunta. Que fazer primeiro? Diagnosticar ou estabilizar? Essa é a grande pergunta. Claro que a resposta lógica é vamos a estabilizar, né? Vamos a estabilizar. O que acontece é que, infelizmente, na prática diária não acontece isso. Às vezes queremos diagnosticar primero que estabilizar. Y en medicina de urgencia es realmente, tenemos que tener, disculpen, mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado porque, un ejemplo, un gato con una disnea grave, problema de disnea, puede tener varias causas, vamos a ver después. Si nos comenzamos a mexer con él y el gato está muy excitado, puede tener un paro cardíaco. Acontece. Tenemos un animal con fractura de costela, tenemos que tener mucho cuidado también, porque puede entrar en shock, puede tener una costela a lesionar un vaso. O sea, nos tenemos primero que estabilizar antes de ir a diagnosticar, antes de hacer rayos-X, antes de comenzar a tirar, a obtener muestras para exámenes complementarios. ¿Okay? Entonces, esto es importante. Para ello, para conseguir estabilización del paciente, debemos seguir un protocolo organizado. Ese protocolo organizado depende del tipo de urgencia. Si la equipa está preparada, es una equipa experiente, ya a este nivel, ¿no? De ver un animal, comportamiento, o sea, síntomas clínicos del animal, ya consigue tener una orientación de cuál es el problema. Y existen protocolos, por ejemplo, para tratar un golpe de calor, existen protocolos para tratar una parada cardiorrespiratoria, existen protocolos para tratar un animal con una deshidratación grave, o sea, todo eso está escrito, y era las guidelines que estaba referida a la doctora, y que son importantes conocer, ¿no? Para lograr una estabilización rápida de tu paciente y evitar confusão no momento da recepção. Quando entra um animal, se alguns de vocês já fez estágio ou trabalha em uma clínica de emergência, sabe que um animal, quando entra, por exemplo, o mais clássico agora no verão, um golpe de calor, vem com o proprietário e o proprietário realmente vem bem alterado, né? Por quê? Porque pronto, tanto o cão, o gato forma parte, es un miembro de la familia y fican bien preocupados. En este punto, claro que si seguimos un protocolo organizado, permite identificar de forma rápida y eficaz un tipo de urgencia. También permite establecer un tratamiento inicial rápido para, repito, intentar estabilizar ese paciente. Ahora, nós temos que fazer um exame de urgência e estabilização inicial. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é realizar
o exame inicial dos sistemas vitais no tempo mínimo. Para lograr isso, nós temos que ser sistemáticos e organizados. Qual é a nossa melhor ferramenta para poder cumprir esse objetivo? Um método clínico. Nós temos que fazer anamnese, nós temos que fazer o exame, a exploração do animal, tá? E para lograr isso, temos que conhecer e ter como ferramenta, porque nas nossas condições, às vezes não temos o equipamento necessário, o pessoal, o número de pessoas que possam interagir com o caso, e, portanto, nós temos que nos preparar e temos que ser fiéis praticantes do método clínico, qual está em crise, não agora, está em crise há muitos anos. Por quê? Porque, repito, primeiro vamos a fazer exames complementares e se não temos exames complementares, ficamos desarmados. Então, se considera a nível mundial que existe uma crise do método clínico, tanto em medicina humana como em medicina veterinária. Podem consultar, existen vários trabalhos ao respeito. Agora, vamos a fazer uma valoração das sinais vitais. Isso é importante. Vamos a ver a permeabilidade da via aérea, características da respiração, sistema cardiovascular e sistema nervoso. Na permeabilidade das vias aéreas. Pronto, na permeabilidade das vias aéreas nós podemos receber um animal que sofreu um trauma, uma fratura mandibular e pode estar com coágulos e secreção salivar que estão obstruyendo a entrada da laringe. Podemos ter um animal com uma massa na entrada igual na laringe que está obstruyendo a via respiratória, mas é muito frequente que se apresentem animais braquicéfalos com problemas de colapso laríngeo, grau 3, grau 4, evasión dos sáculos laríngeos. Podemos ter problemas, como vimos anteriormente, de parálisis laríngea. Podemos recibir un animal que fue mordido, atacado na región cervical. Recuerden que un nervio laríngeo recurrente pasa nessa área anatómica y lesiones en un nervio laríngeo recurrente pueden provocar una parálisis laríngea y evidentemente el animal va a comenzar con problemas respiratorios, principalmente obstructivos, porque colapsa, fecha a entrada do ar. Podemos ter también, por ejemplo, un colapso traqueal, es menos frecuente, y podemos tener tumores en las vías aéreas superiores que igual provocan esa obstrucción. ¿Cuáles son las señales clínicas? Ruidos respiratorios, estridores a distancia, hoy llamamos fácilmente ruidos a distancia, son ruidos que normalmente un animal sin problemas no escuta y comienzas entonces con esos ruidos anormales. Quiere decir, primero tenemos que saber o que está bien y entonces así vamos a detectar todo tipo de alteración anormal. Entonces, básicamente, a permeabilidad da vía aérea, evidentemente, tenemos vías aéreas no permeables, tenemos que garantir a permeabilidad de esas vías. ¿Cómo? Tenemos que limpar, tenemos que buscar un abreboca, tenemos que abrir y tenemos que tirar todo tipo de secreción, todo que sea posible, ¿no? Y otro tipo de procedimientos que vamos a ver cuando abordemos en otra palestra emergencias respiratorias. Entonces, quería presentar este caso, síndrome respiratorio braquicéfalo. Este es un animal que aparentemente está, o sea, no tiene problemas ninguno, mas es un animal que no tenía calidad de vida, un animal que por 2 veces sufrió un colapso y ia morrendo, y decidimos pronto avanzar con la cirugía. Y agradecería que escuchen este ruido, un ruido respiratorio, a distancia, característico de colapso laríngeo. Colapso laríngeo no podemos confundir con parálisis laríngea. Colapso laríngeo, el animal puede vivir varios años porque comienzan a haber degeneración de las estructuras anatómicas da laringe, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, hasta grado 4 y otras alteraciones como abrasión dos sáculos laríngeos, ¿tá? Entonces, escuchen. Ok, vamos a ver ahora, después de la cirugía, cómo muda. Eso fue 24 horas após cirugía.
Él ya consigue perfectamente respirar. José, podes aumentar o som dos vídeos? Ouve-se Sí, muito sí, paso. baixinho. Deixa ver. ¿Óvese melhor? ¿Óvese Pouco melhor? mal. Não se ouve muito. Um instante. Faz o Deixa primeiro. só. A ver, agora, eu acho que agora vou subir melhor. Ok. Espera aí, um instantinho só. Então forma parte das palestras que Isto a usamos. net também não ajuda muito. Já. Agora, ouve-se melhor? Ouve-se. Ouve-se? Ok. Ouve-se um bocadinho melhor. Ok. Agora vamos a ver, depois. Eu estava a dizer que foi 24 horas após cirurgia, como melhora a respiração. ¿Por qué? Pronto. Agora vamos a ver a vía aérea desobstruída. ¿Viu? Entrada de areia. Ya, está muito alto agora. Vamos lá. Pronto, vamos a ver agora o exame clínico do tórax. No exame clínico do tórax, nós temos que ter em conta esta parte clínica, não? Estávamos a falar, a infecção, palpação, e vamos a ver aí o padrão respiratório, frequência, ritmo, intensidade, disneia, se é uma disneia inspiratória, expiratória, se é uma disneia mixta. Vamos a ver a pared torácica. En la pared torácica vamos a ver simetría, vamos a ver distensibilidad, vamos a ver si la inspección, ¿no? Si existe algún tipo de fractura y vamos a ver sensibilidad dolorosa a partir da palpação. No padrão respiratório, estávamos a ver no caso anterior da hernia diafragmática y de las fracturas, ¿no? Las mordeduras, o trauma torácico, que existe ese patrón paradoxal que es característico cuando tenemos un trauma por punzado o tenemos fracturas de varias costelas. No caso de la percusión, vamos a conseguir percusión ocultación, vamos a conseguir detectar alteraciones de espacio pleural, podemos detectar neumotórax, derrame pleural, hernias diafragmáticas y lesiones no pulmón. Evidentemente, si tenemos un neumotórax, vamos a conseguir un patrón más timpánico, una efusión pleural, vamos a conseguir un patrón de percusión un poquito más, yo diría en español, mate. Y en el caso de hernias diafragmáticas, cuando escuchamos, podemos escuchar hasta ruidos de motilidad gástrica. Si tenemos intestino, podemos escuchar ruidos de motilidad también gástrica. Y pronto podemos también, cuando aumenta na ocultação ou na percussão, podemos percutir e sentir um sonido mais mate, e na ocultação, quando temos lesões pulmonares extensas, por exemplo, uma bula ou uma neoplasia, vamos a escutar um pouquinho mais longe o ruído respiratório. Quanto aos exames complementários, quando es momento, ¿no?, de fazer os exámenes complementarios, podemos hacer raio-x, toracocentesis y dos conceptos que vamos a ver importantes, que vamos a ver más para adelante, ¿no? Vamos a hacer ecografía torácica. Ese tema vamos a abordar en otra slide, ¿no? Ahora, es importante, gatos disneicos, primero, mantener en jaula con oxigenoterapia. Todo paciente en estado crítico, principalmente urgencias cardiovasculares, urgencias cardiorrespiratorias y estados críticos deben se beneficiar de oxigenoterapia. ¿Tá? Eso es súper importante para favorecer el aporte de oxígeno a los tejidos. Ahora, sistema circulatorio, vamos a ver rápidamente. Caso de las mucosas, vamos a ver acor, brillo, humedad, tiempo de henchimiento capilar, importante. Auscultación cardíaca, vamos a ver frecuencia, ritmo, intensidad, vamos a ver pulso femoral.
todos estos aspectos podemos abordar también, evidentemente, con mayor profundidad na palestra o quando se possa apresentar um tema de urgências do sistema cardiovascular que são bem extensas. Então, a pulsoximetria, já citamos alguns recursos, podemos fazer pulsoximetria, podemos fazer a pressão arterial, capnometria, eletrocardiograma, podemos fazer ecografia torácica y vamos a tener ahí información. Mas quiere decir, antes de llegar a este nível, né, que precisamos de equipamento, nós podemos ainda ter muita informação se trabalhamos com as mãos, né? Como eu digo, vamos a trabalhar com as mãos, vamos a trabalhar com conhecimentos de clínica. Podemos obter muita informação, tá? Assim que não podemos ficar que eu não consigo fazer porque não tenho equipamento, né? Tá, então vamos lá. Como referí anteriormente, todo paciente crítico debe ter uma jaula de beneficiar con oxigenoterapia. Podemos ter jaulas complexas y boas como esta, ¿no es? Que controlamos temperatura, humedad y colocamos una fuente de oxígeno. La oxigenoterapia, existen varias técnicas para aplicar. Nos debemos saber cuáles son los métodos para fornecer oxígeno, cuánto es que con cada método, cuál es la fracción inspirada de oxígeno que estamos a ofrecer a ese animal, cuánto tiempo debe durar la oxigenoterapia, ¿ya? Y si no tengo ese tipo de jaulas, podemos preparar cómo preparar las otras, ¿no? O sea, evidentemente podemos también estar a hablar mucho tiempo sobre oxigenoterapia, mas básicamente lo que debemos saber es que tenemos que fornecer oxígeno a cada paciente crítico. No podemos internar un gato con disfunción respiratoria si tenemos en la nuestra clínica un concentrador de oxígeno, ese animal ficar internado sin estarse, o sea, si nos comenzara rápidamente la terapia con redundancia con oxígeno, ¿ya? Ahora, alteraciones del sistema nervioso. Tenemos que tener conocimiento del examen neurológico. Vamos a ver el estado de conciencia. Vamos a ver pares craneanos, función motora, tono de los miembros, reflexos, propriocepción. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay muchas urgencias, principalmente politraumatizados, que pueden venir con lesiones neurológicas. Y nos tenemos que definir exactamente para poder emitir un pronóstico, o sea, para poder hacer un tratamiento, emitir un pronóstico, hablar con el propietario. Vamos a ver herramientas que nos permiten hacer eso. Ahora, estado mental del paciente. En estado mental, nos tenemos delirio, estupor, depresión. Tenemos casos de convulsiones frecuentes, puede ser por una sinomosis, una enfermedad determinada, pueden ser un poquillo más complexas o extrañas, ¿no es? Que son realmente un reto para el diagnóstico, ¿tá? Como esa convulsión. Puede tener varias causas y puede acontecer con frecuencia en animales braquicéfalos, porque existen patologías de ventrículo que afectan con una prevalencia elevada a canes de raza braquicéfala. Función motora, aquí presentoles un caso que llegó a consulta rápidamente. Un caso que llegó a nuestra consulta con paresia en marcha, con plegia, ¿ya? Un bulldog francés, braquicéfalo también, presentan problemas a nivel de columna vertebral. Los colegas que trabajamos traumatología y colegas pronto de clínica saben que un rayo-x de columna vertebral de un bulldog francés, disculpen la expresión, es un desastre. Aquí 72 horas después del tratamiento, decidimos aplicar el tratamiento médico, ¿no? Tiene una lesión a nivel, una lesión lumbar. Ok, vamos a continuar. Tratamiento
que decidimos hacer un tratamiento con medicamentos, porque después de realizar el examen neurológico, el pronóstico indicaba que podía reagir al tratamiento. ¿Ya? Entonces, aquí rápidamente vamos a ver esta parte. Vamos a ver, cerebro, disculpen. Vamos a ver aquí las pupilas. Esto es importante también para realizar un pronóstico. Repito, disculpen, todas estas cosas, por ejemplo, la parte neurológica, vamos a abordar, que son extensas, ¿no? Más vamos a pasar rápidamente. Las pupilas, en este caso, normal y contraídas y responden a la luz. Aquí el pronóstico es de reservado para favorable. Una pupila dilatada, otra puntiforme, no reagen a luz, pronóstico para desfavorable. Y pupilas dilatadas no reagen, pronóstico desfavorable. Ahora, tenemos reacciones posturales. Vamos a recibir en consulta varios casos con estos problemas. Reparen, porque yo siempre digo, para mí, una de las principales puede ser ventajas, ¿no? de trabajar en una clínica con pequeños animales es que generalmente cuando estudio una cosa, pasado 3 o 4 días aparece, ¿no? Yo siempre digo eso. Entonces, ustedes experimenten, postura. Vamos a tener esta postura de hiperextensión, una parálisis espástica con las extremidades posteriores flexionadas, relajadas. Se llama ese síndrome de C-Sherrington. Se describe principalmente cuando existen lesiones, aunque parezcan cervicales, no son lesiones toracolumbares, principalmente por detrás de intumescencia cervical y antes de las neuronas que inervan los músculos extensores de los miembros anteriores. Pronóstico de reservado para grave. Depende de tipo de lesión, para eso ya tenemos que hacer otros exámenes, después de animal ficar estable, tipo de lesión y tiempo de atendimiento y diagnóstico. Solo así podemos emitir un pronóstico, ¿no? Depende del pronóstico realmente de eso. Mientras más rápido consigamos agir ante este tipo de casos, pronóstico mejor. Rigidez de descerebración, pronóstico desfavorable. Rigidez de descerebración, pronóstico también es desfavorable. Y repare una cosa, siempre palabra pronóstico, ¿tá? Vamos a ver después porque es importante no tenemos una idea del pronóstico. Un padrón respiratorio. En el caso de un padrón respiratorio relacionado con sistema nervioso, ¿no? Respiración de Cheyne-Stokes, que es hiperventilación y apnea, lesión cerebral extensa, se relaciona con un pronóstico desfavorable, hiperventilación central neurogénica, respiraciones a más de 25 respiraciones por minuto, una lesión del tronco encefálico, mesencéfalo, también relacionada con un pronóstico desfavorable, y respiración apnéusica de 1 a 1.5 respiraciones con inspiración prolongada. Normalmente una lesión en un tronco encefálico o mielencéfalo. ¿Verdad? Ahora, esta es pronto. Aquí quería mostrar, ¿no? La escala de coma de Glasgow modificada. Esta escala de Glasgow debe estar en todo internamiento. Toda clínica que tenga un internamiento, que reciba pacientes con politraumatizados, debe tener esta tabla o escala de coma de Glasgow. Es importante porque nos permite valorar grado de gravedad, o sea, un grado de gravedad de pacientes politraumatizados o pacientes en estado comatoso, pacientes que están internados en coma. Ahora bien, esta es una tabla que fue modificada para uso en canes y gatos, porque a escala de Glasgow fueron unos neurólogos americanos de la Universidad de Glasgow ya en 1974 que salieron las primeras publicaciones, ¿no? Respecto a este tema, y es bien interesante. ¿Por qué? Aquí, primero que todo, nos tenemos que ser capaces de hacer un diagnóstico, un examen neurológico de animal, y tiene varios aspectos que son importantes. Ustedes pueden pesquisar también en la net, ¿no? Vamos a ver un ejemplo rápido: marcha y reflexos espinales,
hemiparesia, tetraparesia, actividad descerebrada. Então, cada uno de estos aspectos tiene una puntuación. Al final, se hace una sumatoria y nos va a dar puntos pronósticos. De 3 a 8 de favorable, 9 a 14 reservado y de 15 a 18 favorable. Ahora, ¿por qué también es importante? Cuando estamos a tratar un paciente crítico, un paciente con una lesión cerebral, podemos emitir un pronóstico a partir de la evolución clínica del paciente. 24 horas após o trauma o 24 horas após internamento, nós temos que fazer uma valoração a partir desta tabela que nos va a permitir, o médico que entra, o discutir el caso clínico con nuestros colegas y si vamos aumentando a puntuación dentro de la escala de Glasgow, quiere decir que está, primero, a ser efectiva terapéutica que no estamos a aplicar, segundo, que el pronóstico también va a mejorar y podemos pasar esa información para el propietario. Si en 24 48 horas vamos a tener un Glasgow con una puntuación baja, quiere decir que o a lesión es extensa o a terapéutica que estamos aplicando no es a correcta y tenemos entonces que reformular todo. Por eso, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, en toda sala de internamiento debe estar colada esta escala modificada de Glasgow, ¿ya? Escala de coma de Glasgow modificada. Ahora, otra parte importante dentro de los exámenes complementarios que son análisis laboratoriales. Estos análisis laboratoriales tienen que ser rápidos, existen varios tipos de equipas, esa es la equipa que nos tenemos en la nuestra clínica, ¿no? Y ya, más puede ser otro, sin problemas ni importante, no que nos tenemos que saber o qué podemos hacer. Y cuál es el equipamiento que nos tenemos. Y si no tenemos para hacer las cosas, entonces podemos remitir ese caso, ¿tá? Entonces, analítica de urgencia básica, pruebas mínimas, glucosa, urea, potasio, hematocrito, proteínas totales, densidad de orina. Ahora, ¿qué es recomendable? Recomendable de glucosa, urea, creatinina, ALT, alanina aminotransferasa, proteínas totales, hemogramas, ionogramas, uroanálisis. O sea, sí, es importante hacer exámenes complementarios, es importante. ¿Cuándo? Cuando el animal está estable o cuando estamos a procurar una vía venosa, aprovechamos para cateterizar al animal, evidentemente, si es un animal que precisa de fluido, aprovechamos en ese momento para tirar una muestra de sangre y hacer los análisis laboratoriales, ¿está? Entonces, aquí tenemos otro equipo de bioquímica sanguínea, aquí podemos determinar cortisol, este cuadro para algunos anteriormente, más que son frecuentes también, ¿ya? Puede ser un animal diabético que está descompensado, etc. Entonces, vamos después de recibir o animal, hacer el examen clínico de urgencia, estabilización, vamos a clasificar a urgencia, ¿ok? Que es el principal objetivo da triagem. Então, aqui temos pacientes com parada cardiorrespiratória ou traumatismos graves, a probabilidade de sobrevivência é pouca. E isto é importante ter em conta, tá? Pacientes com parada cardiorrespiratória ou traumatismos graves, a probabilidade de sobrevivência é pouca. Porque nós temos que fazer cirurgia baseada na evidência, tá? Y si ustedes pesquisan, sé que fican pronto, que estamos trabajando en estas especialidades, que revisamos trabajos, sabemos que cada patología, cada trauma, tiene una porcentaje de, o sea, dentro del pronóstico, podemos hablar con una parada cardiorrespiratoria, el 98% de los casos, una parada, me referí, parada cardiorrespiratoria, que no sea intracirúrgica o provocada por anestésicos, ¿no? Que es más fácil de revertir. Va a hablar de una parada cardiorrespiratoria, el animal entró en paro en casa, cuando llegó a clínica ya llegan prácticamente mismo graves, ¿no? O sea, en un estado prácticamente sin reflexo. Existe una porcentaje en cada patología, cada urgencia que ya está descrito, ya es ciencia constituida de que la probabilidad y chance de sobrevivencia es poca.
Por tanto, eso es importante, un médico conhecer, o clínico, para poder falar com o proprietário e tomar decisões. Agora, estado muito grave, paciente em perigo de morte se não se intervir em segundos ou minutos. Crítico, a sobrevivência do paciente depende de uma intervenção imediata. Inestável, a sobrevivência depende de uma intervenção nas próximas horas. E estável, uma lesão leve, são lesões leves e efetuar um tratamento nas seguintes 24 horas, mas fica internado na clínica. Não está grave, pode ir para casa, você volta amanhã de manhã, tá? Porque esses pacientes, como vamos a ver depois, podem ficar mesmo em estado de choque, em algumas situações, né? Situações determinadas. Agora, existe esta escala, sistema MTS, que é Manchester Triage Score, que es de medicina humana, ¿no? Nos aplica frecuentemente en medicina veterinaria, más interesante. Es interesante porque si tenemos una casuística muy elevada, ¿no? Nos podemos identificar con una cor determinada o grado o la gravedad, ¿no? de ese paciente, tomando en consideración síntomas clínicos o tipo de lesión. Por ejemplo, 0 minutos es una emergencia, es vermelho. En medicina humana, usted entró, equipa de emergencia, consigue determinar cuál es el tipo de emergencia y rápidamente colocan una pulsera cor vermelha y todo equipo de emergencia sabe que es 0 minutos, el paciente está muriendo, tenemos que agir con rapidez. 10 minutos muy grave, 50 minutos urgente, 120 minutos pouco urgente, 240 minutos no urgente. Então, esto eu considero, ¿no? Un meu criterio, que es interesante también, puedes aplicar en medicina veterinaria cuando dentro de un internamento tenemos varias emergencias ya internadas y si o pessoal que trabalha na clínica, que não é só clínico, podem ser também auxiliares veterinários, consiguen familiarizarse con este método, sabe cuál es el grado de prioridad de cada uno de los pacientes dentro del internamiento, ¿no? Entonces, después de realizado todo este análisis, ¿no? Y en esta fase do processo, vamos a falar com o dono. Já temos informação, já recolhemos informação que nos permite dialogar com o proprietário se não foi possível quando entrou com um animal urgente. Claro, isso depende do tipo de urgência, ok? Então, por que é importante falar com o dono? É importante falar com o dono precisamente porque, infelizmente, as clínicas veterinárias são um negócio e tem um componente monetário, né? E os proprietários decidem se avançam ou não avançam. Então, temos que falar do plano terapêutico. Seja medicamentos, seja cirurgia, temos que expor que é o melhor para o seu animal, para que ele tenha conhecimento, e temos que ter sempre um plano B, né? Um plano B que temos que também discutir com o proprietário. E já depende do orçamento do proprietário. E, claro, este orçamento e se o proprietário decide ou não avançar para tentar salvarmos o animal, depende do pronóstico. E temos que ser transparentes com esse pronóstico, ¿ya? Claro que para emitir um pronóstico, nós temos que ter conhecimento de todo o que falamos anteriormente, tá? Então, falar com o proprietário, transmitir segurança para esse proprietário, domínio do que estamos falando e definir plano terapêutico que podem discutir com o proprietário. Infelizmente, nas nossas condições, às vezes o proprietário não aparece, aparece um funcionário que não tem pronto o mesmo compromisso afetivo que tem o proprietário, pero temos que explicar, seja via telefone, seja pessoalmente, temos que emitir um pronóstico favorável, reservado ou desfavorável, e temos que discutir o orçamento com o proprietário, porque isto evita problemas, tá bem? Agora, depois de todo isso, o paciente já está estável, então temos que fazer um exame secundário. Este exame secundário, que é um exame de um acrônimo em inglês, é um exame que simplesmente o que permite é fazer o exame por sistema, tá?
Temos que fazer exame desde a cabeça até a cauda, porque já o paciente está estável. ¿Tá? Vamos a ver ahí sistemas respiratorios, sistemas cardiovasculares, vamos a hacer sistema musculoesquelético, sistema digestivo, vamos a hacer todos esos exámenes complementarios posibles, ¿ya? Y claro que vamos a ter um diagnóstico específico da patologia primária, vamos a conseguir decidir, né, depois de a discussão do caso, né, com outros colegas, ou com a equipa de emergência, vamos a ter melhor definido a terapêutica. Se avançamos para uma terapêutica médica ou avançamos para uma terapêutica cirúrgica. Aqui eu vou lhe apresentar alguns casos de que foi, ou seja, se decidiu fazer uma terapêutica cirúrgica e que é a parte em que mais trabalho e pronto. Se tiraron algunas fotos precisamente para en estos momentos poder ver lo que estamos a hacer acá en ambas condiciones. Pronóstico, evidentemente, después de tener toda esa información, se consigue emitir un pronóstico más concreto de la situación de ese paciente. ¿Tá? Entonces, situaciones que pueden se tornar una urgencia vital. Ingestión de tóxicos, convulsiones recientes. Esto es importante. Un animal puede ter tido 2 o 3 convulsiones. O nosso critério, é como trabalhamos na nossa clínica, deve ficar internado pelo menos 24 horas, tá? Em observação. Traumatismos graves. Estos traumatismos graves podem provocar choque. ¿Por qué? Puede haber un trombo, puede sair un trombo de uma lesão, puede haber deshidratação, puede haber uma ruptura da bexiga, puede provocarse un hemabdômen, hemorragias, hipertermia, feridas abertas, fracturas graves, quemaduras extensas, distocias, ¿ya? E então, pronto, que estava a falar anteriormente, queria apresentar alguns casos de por qué estos casos que vimos anteriormente pueden convertirse en uma urgência vital. Si hacemos avaliação pré-hospitalar, temos que pedir para o proprietário vir rapidamente para servicios de emergencia. ¿Tá? Aquí les presento un caso, pronto, mistura de pastor alemán, diría, con rafero alentejano, un animal de 55 kilos, 9 años, 10 años de edad. El animal presentó, ustedes pueden observar el tipo de respiración. Vamos a voltar a... El estómago está dilatado, aunque no se observa porque era de pelo comprido, pelo longo, disculpe, pelo longo. Aquí tenemos un rayo-x del varón. Este rayo-x, signos radiográficos son característicos de una dilatación, contorsión de estómago. Puede tener una dilatación, mas puede tener también una dilatación, contorsión de estómago, que es el caso que vamos a tratar a ver rápidamente ahora. ¿Tá? Entonces, aquí tenemos ese animal cuando se fez a incisión, pronto cuando abordamos cavidad abdominal, reparamos que tenía una ruptura do estómago, todo el contenido estomacal estaba en cavidad abdominal, rápidamente. Se realizó una gastrotomía para retirar parte del tejido de estómago que ya estaba, no tenía vitalidad. Evidentemente, imaginen todo el contenido gástrico dentro de la cavidad abdominal. Fue una cirugía bien trabalhosa, ¿no? Toda a equipa estaba a trabalhar en conjunto. Varios participaron en esta cirugía. Aquí está una gastropexia, se hizo una gastropexia incisional para ganar tiempo, ¿no? A veces prefiero hacer una feedlot. Y aquí está este animal pasado ya, esto fue 72 horas após cirugía. Este animal, infelizmente, pasado ya 2 o 3 semanas de cirugía, sufrió un infarto de miocardio, una muerte súbita. Ninguém esperaba eso, ¿no? Ya estaba ya casi para salir. El animal comía, el animal andaba sin problema ningún. ¿Tá? Es un caso bien interesante, que entró, evidentemente, en urgencia. Los que trabajan en cirugía saben que estos casos más complejos entran siempre a tarde, bien tarde. Ya cuando estamos después de un día de una rutina puxada de trabajo. Mas siempre un reto y tenemos que asumir, ¿tá? Tenemos que asumir y dar un nosso melhor. Y en ese momento toda a equipa da clínica tem que estar a falar o mismo idioma
y todo el mundo en función para lograr el éxito de la cirugía. ¿Está bien? Aquí tenemos aquella gatiña que le mostré, con aquella respiración, con aquel padrón respiratorio que es característico de hernia diafragmática. Quería le mostrar todo que ella tenía dentro de la cavidad abdominal. Vamos a ver el vídeo. Ahí podemos ver el fígado. Podemos ver el fígado. Intestino delgado, páncreas, epiplón. Y ya. Ahora está. Esa es una gatiña de 2 meses, 1 kilo un kilogramo de peso vivo. Y realmente estas cirugías son un reto. Es un reto porque no estamos, o sea, no tenemos especialización. Y eso no es un fenómeno, y permitan que aborde este tema, ¿no es? Pero estamos a hablar de una familia, y la familia es la familia de un colegio veterinario, ¿no? De médicos Angola, es más que una familia, es una familia. No estamos a hablar en un congreso, no estamos a hablar con otras personas fuera del país. Esto es un caso que cada uno de estos casos complejos son interesantes porque no estamos en condiciones que no exista aquella especialización de poder trabajar con un cirujano y con una equipa de 4 o 5 personas especialistas, ¿no? En estos casos es importante que un médico que trabaja medicina de urgencias, que trabaja cirugía, pueda ser capaz también de hacer una anestesia y asumir cirugías complejas con conocimiento. Quiere decir que demanda un dobro de esfuerzo, en el sentido de que debemos preparar, es simple, simplemente es estudiar, practicar y asumir este tipo de jet, ¿tá? Entonces, aquí tenemos a la gatiña ya a comer, estos son 2 horas después de la cirugía, esto es un signo importante, esto es una jaula, otro tipo de jaula de oxígeno, ¿ok? Estos signos cuando você consigue hacer una buena anestesia, el animal, após cirugía, 2 horas após cirugía, ya comen sin problemas ninguno, ¿tá? Son animales que fican mismo bien fumeados. Aquí tenemos, disculpen, vamos a presentar otro caso. Aquel caso se lembra de aquella respiración, un padrón paradoxal. Se lembran de aquel buraquinho bien pequeño, ¿tá? Un animal que fue atacado por otro cão de 40 kilos. Este animal es un caniche, tiene aproximadamente 6 kilogramos de peso. Cuando se hace incisión, cuando se hace a toracotomía, no es preciso hacer ni una incisión en los músculos intercostales porque ya estaban totalmente lacerados. Ahí mostramos un vídeo de esa lesión. Aquí tenemos un pulmón, se hizo una lobolectomía parcial, ¿tá? Y aquí está el animal unas semanas após cirugía. Está mejor. ¿Ok? Tá. Y aquí quería mostrar resaltar lo siguiente. Este tipo de lesiones que parecen una entrada pequeña, que pueden se tornar una urgencia vital, tenemos 2 situaciones. Una es abierta, puede acontecer eso, mas pueden acontecer también de un motor a presión. Puede haber un furo no parénquima pulmonar, estar escape dual y el tórax fica inflamado, tipo va a estourar, evidentemente no consigue respirar. Eso es un neumotórax a tensión que el pronóstico es grave y tenemos que agir con rapidez, ¿tá? Entonces, siempre que un animal es mordido en el tórax, no podemos ver la ferida es pequeña, no, ferida es pequeña exterior. Interior, pueden encontrar en el 95% de los casos con esta imagen que ustedes pueden ver ahí, ¿ok? Vamos a ver, aquí tenemos una hernia perineal, aquí es la foto que vimos al inicio.
Esto es un animal, sí, es una hernia perineal, animales que viven 5 o 6 años con una hernia perineal, pero hasta un día. En este caso, el animal llegó con estranguria, no conseguía defecar, sensibilidad dolorosa y con el área perineal que parecía que iba a estorar. Pronto, evidentemente, se estabilizó analgesia, fico internado y se algalió para vaciar la vejiga y después de estar el animal se decidió el equipo, avanzamos para cirugía. En este caso quería mostrar rápidamente, él tenía un divertículo rectal y la vejiga urinaria que está ahora vacía porque se funcionó con una bomba de aspiración para vaciar, ¿ok? Que permitiese la reintroducción por el canal herniano. Aspecto final, cuando terminamos la cirugía, y aquí 30 días a post cirugía, el animal recuperado, que es un animal que fue rescatado de la rúa, ya estaba fue feita una amputación de miembros, ¿tá? Y felizmente corrió todo bien, aplicamos una malla, una prótesis con malla. Aquí está, pronto, a fractura distal de radio 1, aquel caniche que vimos, ¿no? Al inicio también, aplicó una placa de compresión dinámica para estabilizar esa fractura. Y ya, un animal de este animal tenía 4,5 kilos. Aquí vemos un vídeo ya después de 30 días, ya fue retirado el fixador externo que tenía na tibia. ¿Tá? No tenemos placas de osteosíntesis y podemos trabajar con metraquilato. Ya trabajamos con metraquilato, los resultados son positivos, depende de la fractura y de otros factores también que podemos ver cuando si preparamos alguna cosa de traumatología y ortopedia. Tenemos muchos casos para presentar también. Aquí tenemos este consigno, Philip, no, Mone, ya, a caminar tipo un maluco, ok, ya. Entonces, vamos a ver otro caso. Aquí, aquella cadela se lembra que falei que estaba con una luxación coxofemoral. O raio-x no tem muita boa qualidade, mas aqui podemos ver a cabeça do fêmur já dentro do acetábulo. Aplicamos uma sutura iliofemoral, tá? E aqui vemos a cadela, evidentemente tem que ir para casa porque eram 8 ou 9 crias que ela estava de mamar e foi com tratamento, tá? Okay. Sutura iliofemoral es una cirugía simple, lo que tenemos que primero conocer anatomía y abordar debidamente a ANCA, ¿no? Y ten buenos resultados, el animal recupera rápidamente. Esto tiene una urgencia, o sea, no es una urgencia como un golpe de calor, pero es un animal que primero la familia no tenía condiciones para dar de mamar a 8 crías. Então, era preciso que a cadela fuese para su casa, ¿no? Entonces, tenemos que agir con rapidez, ¿no? Vamos a ver esta fractura de mandíbula, aquel caso que demostramos al inicio. Bien feo, ¿no? Ya. La primera hipótesis que se planteó fue hacer una hemilaminectomía, no, sino realizar una mandibulectomía rostral, pero el propietario no aceptó esa hipótesis, quería que tentásemos hacer alguna cosa y pronto. Siempre asumimos un reto y colocamos un fixador externo con dimetilmetraquilato, ¿no? Como para fixar y dar estabilidad a las barras. Y aquí tenemos al animal a beber agua. Evidentemente, la recuperación es demorada porque esa mandíbula estaba mismo, más tenía fragmentos, limpos todo ese oso, ainda estaba vital, más partes estaban con vitalidad. Y aquí tenemos él a beber agua. Okay. Son trabajos que estamos a hacer con recursos que tenemos, con nuestra equipa. ¿Tá? Ahora vamos a pasar a otro tema, ya para concluir. No sé si me están ouvindo bem. Está tudo muito bem, muito bem. Podes continuar. Ok, obrigado. Ok, obrigado. Então, vamos a ver agora um tema que é importante, ¿ya? Porque para conseguir fazer todo o que estávamos a falar já uma hora, né?
nós temos que ter, obviamente, o equipamento, né? E equipamento, ou seja, organização e equipamento de urgências para poder trabalhar. Nestes casos, o sucesso no tratamento de urgências médicas, o sucesso dentro de uma clínica, depende de duas coisas fundamentais. Primeiro, a equipe humana. E depois, então, é o material. Se vou a dividir em porcentagem, vou um 70 equipe humano e um 30 material. Nós podemos ter todo o material do mundo, todo o equipamento, mas se não temos um equipe humano preparado, ou um equipe humano com desejo mesmo de se preparar e consciente da responsabilidade que tem, não fazemos nada com todo o outro material. Isso é um fenômeno que acontece também em medicina humana, não é um fenômeno só deste país, isso acontece em medicina. E então, para mim, o meu critério, o meu pessoal, o equipe humano é super fundamental, tá? Então, como podemos organizar esse equipe humano e o material? Primeiro, quando hablamos, en este caso, emergencias médicas, ¿no? Nos debemos ter un equipo de, primero, 3 profesionales, obviamente, y que cada uno tem que saber a tarefa que debe realizar ante una urgencia. Quiere decir, ese equipo tem que estar bien entrenado. Tem que estar bien entrenado y dentro tem que existir un líder de ese equipo. E esse líder, ante uma urgência determinada, vai dar as orientações do que deve se fazer, ok? Portanto, esse equipe humano deve ter capacidade para a recepção desse paciente, estabilização, e tem que ter habilidade tanto para proceder, ou seja, realizar procedimentos terapêuticos e cirúrgicos, ok? Claro, são 3 pessoas, quizás os 3 não consigam fazer uma cirurgia, mas devem conseguir fazer uma traqueostomia, tá? De urgência. Portanto, esse pessoal tem que estar preparado. Estava a falar de equipo de médicos, não é? Podem, obviamente, podem estar 3, 4 auxiliares, depende do número de pessoas da clínica e da disponibilidade nesse momento, ok? Então, esse equipo humano deve fazer simulacros ou exercícios, tá? Para saber. Primero, es como un treino, ¿no? Un treino de cada protocolo. Puede ser un protocolo de golpe de calor, simular un animal con golpe de calor y cuál es toda esa rutina que debe hacer de forma rápida y eficaz para contrarrestar todos los síntomas nefastos de un golpe de calor. ¿Tá? Si es una parada cardiorrespiratoria, ese equipo tiene que estar mismo bien preparado y bien entrenado para eso. ¿Ok? Ahora, tanto en Europa, digo Europa también porque pronto es un caso diferente a América, en el caso de los Estados Unidos, sí se definen tanto principalmente el equipamiento que debe tener una clínica que trabaje en medicina de urgencia. Ustedes pueden consultar en este sitio, que es el Colegio Americano de Medicina de Urgencia y de Medicina de Urgencia. Y aquí están pronto, claro, las guidelines de cada uno de los protocolos y cómo debe ser, ¿tá bom? Então, vamos a ver um pouco do material. Esto es uma sala de urgência. Então, uma foto de uma sala de urgência. A sala de urgência deve estar centrada, se é possível, o mais perto de equipos, o sea, do laboratório, do equipo de raio-x, os ecógrafos são movíveis, não é? Essa sala de urgência deve ser espaciosa, quer dizer, as 3 pessoas ou 4 pessoas, ou seja, 3 profissionais e 2 auxiliares devem ter capacidade para se movimentar dentro da sala de urgência, ok? Para poder ter mobilidade e no caos de uma urgência, escutem, no caos de uma urgência não exista o caos, tá? Es un tipo de enredo, mas no es así. Es que realmente nos tenemos que saber en este espacio dónde está cada cosa. Y aquel treino que yo estaba a referir anteriormente es precisamente eso, es saber que en la tercera gaveta do carro de paragem está adrenalina. O pessoal que está treinado en esta sala no está a perder tiempo para encontrar adrenalina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo está centrado.
esos treinos también permiten que en esta sala de urgencia cada equipamiento está pronto para ser utilizado. Cada batería está con carga, as máquinas para rasurar estão no seu sítio, os catéteres estão no seu sítio, as luvas estão no seu sítio, os traqueotubos estão no seu sítio, o material de cirurgia para fazer uma traqueostomia está no seu sítio, ok? Então, é importante, dentro de uma clínica, para estruturar, deve, se é possível, ter um ponto ou uma sala de urgência e pronto, dentro da sala de urgência, se é uma sala de urgência espaciosa, podemos ter a sala, o ponto de paragem, ok? Que é onde vão ir rapidamente os animais com paro cardiorrespiratório, tá bem? E todo o equipamento, todo o material, disculpe, vai estar centrado em essa área. Evidentemente, vamos a ter uma série de fármacos que são necessários em urgência. Esto é farmacologia. Este é o interior de uma gaveta organizada, uma sala de urgência. Evidentemente, aquí está todo o que é necessário para revertir aquela situación, que es el ejemplo que estamos a por, que es la más grave, que es una parada cardiorrespiratoria, ¿ok? Y aquí pronto, esto vamos a pasar, porque esto pueden consultar sin problema ninguno en otro momento, adrenalina, amiodarona, atropina, bicarbonato de sodio, diazepam, etcétera. Un sinnúmero de medicamentos que deben estar presentes. Aquí continuamos. Tenemos que tener las soluciones de fluidoterapia, tema súper interesante para tratar, ¿ok? Siempre se está actualizando constantemente, bien interesante. Tenemos cristaloides, pueden ser isotónicos e hipertónicos, y tenemos también coloides sintéticos, ¿tá? Y productos sanguíneos. Vamos a ver un diagnóstico por imagen. Ya entramos en exámenes complementarios y el diagnóstico por imagen. Diagnóstico por imagen es súper importante cuando ya tenemos un paciente estable, no podemos ir en contra de la tecnología, ¿no? Si tenemos condiciones, perfecto, tenemos que hacer, mas tenemos que saber cuándo hacer y tenemos que saber cómo hacer para poder obtener la mejor información posible de cada imagen radiográfica. Aquí tenemos un consigno de fractura de mandíbula, sedado, ok, con propofol. Cedo con propofol, ¿por qué? Porque sufrió un trauma a nivel de la cabeza. Yo no consigo valorar ainda si está problema. Propofol es bien, es una molécula boa para este tipo de sedación, de anestesia. Eso es un rayo X de tórax lateral de aquella gata. Aquí se puede observar cómo hay pérdida de la cúpula diafragmática con contido dentro del tórax, contido gástrico. Aquí está el fígado, tipo aquí se puede observar. Aquí ya después de la reparación de la cúpula diafragmática, ¿okay? Estómago está en posición, el fígado está acá. ¿Tá? Quiere decir que nos permite un rayo X, evidentemente, claro, tener un diagnóstico de la patología primaria. Aquí tenemos un esofagograma de contraste, un animal tratado por una anomalía anerovascular, a más frecuente, no es a única, más a más frecuente, es persistencia del cuarto arco aórtico derecho. ¿Okay? Esto es un rayo X con una papa de varios, una técnica fácil, rápida y que da una buena información diagnóstica. Tenemos un cistograma de contraste, son medios de contraste positivos, ¿ok? Un cistograma de contraste. Esto fue un caso que no refiero en esta presentación, mas puede ser para tratar urgencias urogenitales, ¿no? Que es un caso que entró con una fractura de mandíbula, fue tratado 24 horas sin lesión aparente, comenzó pronto. Por el examen clínico detectamos que estaba con algún problema, sospechamos que podía ser una ruptura de vejiga y rápidamente procedimos a hacer un cistograma de contraste, una técnica rápida, simple, pero que da un buen diagnóstico. Aquí vamos a ver que existe una hernia con prolapso de la mucosa vesical, de la vejiga urinaria, y podemos ver aquí un poquito de contraste, y realmente el animal tenía una ruptura de vejiga. ¿Tá? Ahora, tenemos
Eso de nosocógrafo, ecógrafo de nosa clínica. Y ecografía. ¿Es importante ecografía? Sí, es muy importante. Y este término, que es evaluación focada ecográfica torácica o evaluación focada ecográfica abdominal, es un término importante. ¿Por qué? Porque esto debemos hacer, o sea, es un complementario más que podemos hacer en la evaluación primaria de triaje. Aquí en la triaje primaria nos podemos avanzar con este método porque es rápido, poco invasivo y nos permite obtener una información referente, disculpen, una información referente a, básicamente, claro que esto podemos abordarlo con mayor profundidad en otro momento. Aquí les presento a publicación de 2015, son pioneros en este tipo de... O sea, es una publicación que es de referencia, ¿tá? Está todo bien explicado, la técnica, cómo hacer y cuáles son las ventajas de hacer T-FAST y A-FAST. ¿Ok? ¿Qué podemos determinar en cavidad abdominal? En cavidad abdominal podemos determinar líquido, ¿tá? Líquido libre. Puede ser un hemabdomen después de un trauma, ¿ok? No tenemos que estresar al animal porque es solo poner una transducción. Dividimos el abdomen en 4 cuadrantes. Cuadrante hepatodiafragmático, es un cuadrante hepatorrenal, cuadrante cistocólico y cuadrante esplegnorrenal y hepatorrenal. ¿Ok? Entonces, nos podemos dividir en esos 4 cuadrantes, pasamos el ecógrafo. Evidentemente, esto precisa práctica, sistematicidad para poder tener poder ver en el ecógrafo cuál es el problema. Más básicamente, importante es detectar líquido que crea una estructura anecoica tipo en triángulo dentro de la cavidad abdominal. Es un método súper rápido y que nos da una boa información. Por tanto, este método podemos aplicar en la fase primaria de triaje. No es como un ultrasonido diagnóstico de 30 a 35 minutos a procurar una lesión, no. Básicamente es para detectar líquido libre en abdomen que evidentemente después auxilia aquel diagnóstico primario que no estamos a hacer y podemos complementar con una punzada, etc. ¿Ya? Ahora, tenemos también T-FAST, que es para hacer no tórax y que básicamente permite definir si el pulmón está seco o pulmón húmedo. Por tanto, podemos determinar una efusión pleural, podemos determinar un neumotórax, podemos valorar el tamaño del ventrículo izquierdo, podemos determinar si existe un hemopericardio. O sea, es una técnica poco invasiva, poco estresante para el animal y que podemos hacer en varias posiciones. Aquí describo algunas partes rápidamente, ¿no? Do artigo, tenemos 4 puntos. Tenemos el caudo dorsal, entre octavo y noveno espacio intercostal. Tenemos un periliar, podemos detectar aquí edemas en esta área. Tenemos el medial y tenemos el craneal. ¿tá? Aquí está la posición del ecógrafo. Y aquí podemos interpretar qué estamos a ver. Claro que en principio, por eso decía que teníamos que tener sistematicidad, practicar para poder llegar a diagnosticar. ¿tá? Entonces vamos a ver algunas imágenes. Aquí tenemos, está en español, disculpen. Pueden consultar todos estos. Existen treinos también en internet para ayudar a interpretar estas cosas. ¿no? Los óleos de cocodrilo, que es un signo radiográfico que es a partir de las costelas, ¿no? un reflexo, ¿tá? Y se observa mismo así, parece un cocodrilo, ¿ok? Crocodilo, ¿tá? Entonces, podemos ver esa imagen que es correspondiente a un pulmón seco, ¿tá? Ahora, tenemos varias líneas, tenemos las líneas PP, tenemos las líneas A, las líneas B. Rápidamente, las líneas P es la interfase pulmón-pleura. Se coloca ecógrafo y todas estas valoraciones son dinámicas, no estáticas. Esto es una imagen, más debemos valorar, claro que
de forma dinámica para poder ver un deslizamiento, ¿tá? Estas dos líneas que se observan aquí se van a estar moviendo y tienen una continuidad, ¿ok? En el caso de neumotórax va a haber una neumotórax, fractura de costelas, una masa neoplásica, una bula, va a haber una discontinuidad de un movimiento o ausencia de las líneas P, o cual indica que puede existir un neumotórax. Quiere decir, con un método poco invasivo y rápido, eu não tenho que fazer um raio-x e someter um gato, por exemplo, a fazer um raio-x. Isso acontece em gatos paracaidistas, chama-se síndrome do gato paracaidista, está descrito assim na literatura, e podemos fazer rapidamente este tipo de diagnóstico com ecógrafo y nos permite ganar tiempo, ¿no? Y seguridad también para no estresar al animal. Aquí tenemos las líneas A, que no debemos confundir con las líneas P, son características de un pulmón seco, describes así, pulmón seco, ¿ya? Que es el aire que está dentro del pulmón, y aquí tenemos líneas B. Estas líneas B van a hacer una discontinuidad de estas líneas A, ¿tá? Se observa perfectamente, líneas A, pero ya se pierden aquí. Esto es característico de un pulmón con líquido, o sea, un edema, un pulmón húmedo. Y hay una discontinuidad de estas líneas P también. Oye, aquí como están discontinuas, ¿ok? Hay una afectación ahí. Esto básicamente, claro, para abordar con más tiempo, ¿no? Más un método diagnóstico que es interesante. No quiere decir que a pesar de esto se comenzó a trabajar, está esta publicación de 2014 y se complementa con otro diagnóstico cuando el animal está estable ya tiene una estabilidad, ¿no? Orgánica, que es con rayo-x, ¿ok? Llámase un método de Bed Blue torácico, una cosa así. Aquí podemos ver una masa torácica que también se puede detectar perfectamente. Evidentemente no existe la línea P. Quiere decir que esto es un método diagnóstico, se está trabajando en medicina de urgencia frecuentemente. Es de 2014, pero en muchos países ainda es novedoso, ¿no? Porque evidentemente se necesita tener práctica y tener un equipo de ecografía para hacer. Existen clínicas aquí que no tienen equipo de rayo-x, mas tienen un ecógrafo. Quiere decir, usted no tiene un equipo, de rayo-x, un aparelho de rayo-x, mas tiene un ecógrafo, y entonces puede hacer esta técnica que va a ser mismo favorável, ¿ok? Va a poder tener una boa información, ¿tá? Siempre plan A, plan B. Ahora, tema interesante, colapsabilidad da veia cava. Cuando esto es importante tratar, si algún colega se quiere preparar una palestra de fluidoterapia, un tema que gusto mucho y considero súper interesante, ya cuando vamos a valorar fluido responsividad, quiere decir, ya no es solo aumentó los parámetros clásicos para saber si el animal está hidratado, ya podemos ir ainda un poquillo más, podemos ver a colapsabilidad da veia cava, ¿tá? Y aquí eso es fácil, o sea, no es fácil, disculpen, fácil no es, usted tiene que tener práctica, no es imposible, por supuesto, detectar, debemos definir o hallar primero a veia cava, colocar un modo M do ecógrafo, y por ejemplo, aquí es una veia cava colapsada, aquí es una veia cava que ya no admite más fluido, y realmente es un parámetro que nos da información cierta de que ya un medio animal está, desde el punto de vista hemodinámico, está estable, y tenemos entonces que ver qué vamos a hacer. Si estamos con una prueba de carga de fluido, vamos a parar esa prueba de carga y entonces vamos a entrar en un volumen de manutención, etc. Varias cosas consiguen hacer a partir de diagnosticar este tipo. Eso quería referir esto como un aspecto de importancia que tiene ecografía en medicinas de urgencia actualmente, ¿no es? Ahora, ya estamos terminando. Pronto, es un TAC y resonancia magnética. ¿Es importante tener un TAC y una resonancia magnética? Sí, es importante. Si pasamos cursos, pasamos congresos, sea online, fuera do país, nós temos aquela de que, eu não consigo fazer se não tenho uma imagem de TAC e ressonância magnética. É importante, eu diria que é espetacular poder ter esse medio diagnóstico, pero es un son. Un equipo de resonancia de TAC es caro, y los diagnósticos por TAC y resonancia magnética también son caros. Y en muchas clínicas que en otros países, ¿no? O sea, en otro país, no me refiero a Angola, que tienen TAC y resonancia,
no conseguimos llegar a un diagnóstico porque el propietario no acepta hacer una resonancia y un TAC. Más importante, sí. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, disculpen, aquí tenemos un TAC, esto es un TAC de cortesía de doctora Sarah Boston, y de un tema que es interesante, que es un sarcoma de punto de vacina, ¿tá? Es un tumor altamente agresivo que precisa, si tenemos cirujanos que están conectados, saben lo que estoy hablando, precisa margen de 5 centímetros, es una cirugía muy agresiva porque tiene un alto porcentaje de recidivas, y si no tenemos un TAC, evidentemente vamos a saber hasta dónde, cuando hacemos estadiaje vía TAC, vamos a saber cuál es el nivel de profundidad o de invasión de ese tumor. Y podemos entonces emitir realmente, primero, planear el tipo de técnica que vamos a utilizar, porque ahí tenemos que hacer cirugía reconstructiva, y vamos a poder emitir un diagnóstico para, disculpen, un pronóstico para un propietario, ¿tá? Entonces aquí tenemos una imagen de TAC en miembros posteriores. Esto es aquí igual. Vemos un tumor altamente invasivo, prácticamente no tenemos prácticamente nada a hacer, ¿ok? ¿Es importante tener? Sí, claro, todos queremos tener un TAC, ¿ok? Principalmente cuando tenemos que operar tumores. Y otra cosa importante, ¿cuál es indiscutible, ¿no? La ventaja de un TAC, por ejemplo, con un rayo-x. Nos tenemos, por ejemplo, cadenas que hacemos una mastectomía, una cadena mamaria, cadenas que hacemos un rayo-x, pulmón, siempre que hacemos un rayo-x, derecho, izquierdo, ventrodorsal, ¿tá? Hacemos un rayo-x, no presenta ningún signo radiográfico de neoplasia pulmonar, pasado 3 meses, la cadena está con 5 o 6 tumores. Nos preguntamos, ¿por qué acontece eso? Se fez un rayo-x pasado 15 días, la cadena está limpia, no tiene nada en el tórax. ¿Por qué? Porque simplemente en un rayo-x no vamos a conseguir ver un tumor o una lesión neoplásica con menos de 3 milímetros. ¿Ya? Entonces, esas lesiones con menos de 3 milímetros que no conseguimos ver en un rayo-x, conseguimos ver con un TAC, y evidentemente conseguimos dar y emitir un pronóstico, ¿no?, de sobrevida de ese animal, ¿tá? Y el propietario decide si se avanza o no para cirugía. Esto es a modo de un ejemplo que quería leer. Aquí tenemos otra, y por ejemplo, resonancia magnética, ainda mejor. Esto es un poco que se está haciendo en el mundo, ¿no? Principalmente en universidades. Toda clínica no tiene capacidad financiera para tener una resonancia magnética. Rápidamente, esto es un caso de un colega brasileño también que tuvo oportunidad de pasar el curso con él. Aquí tenemos un tumor brutal, ¿no? Y este tumor realmente es un reto hacer si usted no tiene una resonancia magnética o un TAC. ¿Por qué? Porque cuando hacemos rayo-x de la cabeza tenemos mucha superposición ósea o sobreposición ósea, disculpe, que no nos permiten, ya se está acabando el tiempo, que no nos permite llegar realmente a valorar hasta dónde avanzó esa lesión, ¿tá? Y aquí podemos ver rápidamente una imagen magnífica, y viramos en 3D y conseguimos ver parte ventral hasta donde el tumor está invasivo, ¿está bien? Y generalmente quien tenga resonancia magnética después hacen una reconstrucción 3D de la cabeza del animal, practican fuera, o sea, practican con esa reconstrucción 3D el tipo de implante que van a utilizar, y ya cuando van a avanzar para cirugía, avanzan con todo seguro. ¿Es positivo? Sí. Más es un son. No tenemos eso y tenemos que trabajar y nos tenemos que preparar para avanzar con los medios diagnósticos que tenemos y optimizar su uso. ¿Ok? Ahora, procedimientos prácticos que yo considero, un buen criterio, discutimos también con nuestra equipo de trabajo en la clínica y coincidieron, ¿no? Que son procedimientos prácticos que debemos dominar. Para poder dominar, para poder ser estrella, tenemos que practicar, practicar y practicar. ¿Está bom? Por tanto, eu acho, ou achamos, ¿no? Nossa equipa, cuando discutimos esta palestra en colectivo, que intubación endotraqueal es importante dominar, intubación endotraqueal, y es importante dominar porque intubación endotraqueal es una técnica, y como toda técnica, tiene su procedimiento, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿ok?
Ya animales que pueden sufrir, animal de pequeño porte, un Yorkshire, un York, un Shih Tzu, una ruptura traqueal porque enchem o balón demasiado, o sea, hay un sobreenchimento del balón, del tubo y provoca una ruptura traqueal. Es frecuente, toda cirugía maxilofacial y de vías aéreas siempre se presentan casos de esa índole. ¿Okay? Toracocéntesis y drenaje pleural, tubo de toracotomía, abdominocentesis y drenaje peritoneal, lavado peritoneal, diálisis peritoneal, absceso venoso periférico y central, acceso arterial. Cuando digo acceso venoso periférico y central, no me estoy a referir a por un catéter para aplicar un fluido. Estoy a hablar de otro tipo de catéter, ¿ok? Un poquillo más. Acceso arterial, acceso intraóseo, importante para tratar neonatos y animales de pequeño porte, animales exóticos también, colocación de sonda de alimentación, nasoesofágica, nasogástrica, técnicas de monitorización, ya esto es un poquillo más complejo, más tenemos que saber lo que es una o que é o pulsioxímetro, o que é uma carnometria, ok? Então, evidentemente, se precisa treino para alcanzar estas habilidades prácticas, tá? Treinos que, pronto, estamos a disposição para fazer, ok? Mas, pronto, são realmente importantes porque intubación endotraqueal entra el animal con una urgencia y a veces el tubo no va a parar na tráquea, va a parar no estómago. Estamos a pensar que estamos a ventilar o pulmón y estamos a ventilar o estómago. Eso acontece, es una realidad. Por tanto, para alcanzar maestría tenemos que dominar y practicar. No existe otra fórmula. ¿Okay? Urgencias médicas más frecuentes en la ciudad de Luanda. Evidentemente que cada una de estas urgencias podía ser una palestra, ¿no? Más pronto. Presento estas urgências, é o meu critério, o critério dos meus colegas também, e pongo a consideração de cada um de vocês aí, tá? Em Luanda, tá? Urgência digestiva, vômitos, diarreas, obstrucción, dilatación, torsión de estómago, urgencia respiratoria, disneas graves, neumotoras, trauma da caixa torácica, urgencias urogenitais, tenemos distosias, piometra, insuficiencia renal aguda, crónica, disuria, estranguria en gatos. Tenemos ya varios casos que fue necesario hacer una uretrostomía perineal en gatos porque ya obstruido varias veces, ¿ok? Ficaron obstruidos varias veces y fue necesario avanzar para cirugía, eclampsia, parafimosis, etc. Politraumatismo, muy frecuente. Urgencias neurológicas también son frecuentes. Golpe de calor, ahora en un verano frecuente. Siempre por semana podemos ver 2 o 3 casos de golpe de calor. Parada cardiorrespiratoria, que son temas muy interesantes, el cual yo considero que se deberían discutir en este medio, o sea, se preparar palestras y discutir cada uno de este tipo de urgencias que son frecuentes en las nuestras clínicas para conseguir pronto actualización de todos nosotros, ¿no? Y aumentar nuestros conocimientos. Siempre estamos aprendiendo, es un proceso continuo. Entonces yo quería le presentar ya para terminar, esta es la última diapositiva, vamos a faltar ahí 5 minutos, ¿ok? Para si tenemos estudiantes conectados o personas que están a trabajar en la parte productiva, ¿no? Quizás ven esto y todos estos casos que se presentaron y a veces pronto es difícil, ¿no? Para llegar ahí es complicado, puede empezar eso, pero no es así, se precisa esfuerzo, se precisa sacrificio y podemos estar siempre como médico veterinario, digo que falo, ¿no? Que esta es una de las profesiones más bonitas del mundo, ¿no? Porque no podemos estar a hacer un diagnóstico, una selección de, por ejemplo, novillas para entrar en edad reproductiva y hacer una sincronización de estro, ¿no? En esas novillas. Y pasados ya unos años podemos estar a hacer una cirugía torácica. ¿Cuál es el secreto? Simplemente es estudiar, nos preparar y intentarnos actualizar, ¿no? Y no nos rendir, es siempre luchar por nuestros sueños
quería le presentar aquí a curva lenta no principio, es una curva de eficiencia de aprendizaje, ¿no? Primer estágio de progreso es lento, después vamos a aumentar un oso progreso, va a ser acentuado, después estabiliza. En este caso es una curva de eficiencia para dominar conocimientos de endoscopía, cirugía endoscópica veterinaria. Es una técnica, pero en realidad el médico veterinario, el médico humano, un profesional, esta curva nunca fica estable. Sí procuramos nos actualizar y nos esforzamos pela busca do conhecimento, tá? Então, o segredo está aqui. Procurar sempre melhorar em alguma coisa e aprender de todo, tá bom? Agora, esta é uma curva de crescimento, ao contrário, nós acabamos de fazer essa palestra, 100% retiro, 60% pasado 90 minutos, quando passen 9 horas, 36%, e quando passen 6 dias, o que nos queda são 25%. Quando passen 30 dias, só temos 21% do que você estudou está retido. Quer dizer, temos que complementar a teoria com a prática, tá bom? Essa é outra dica que fica para vocês aí. Podemos ter muita teoria, mas se não temos prática, na hora de fazer, fica mesmo complicado, tá? Muito obrigado. Aqui está o meu e-mail e realmente agradeço o convite e estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Dr. José. Foi realmente espetacular. Já nos tinhas apresentado esta palestra, mas acho que enriqueceste-a muito com os casos práticos. Realmente foi uma surpresa, foi muito boa. Acho que vamos ver aqui as perguntas. Eu acho que só temos aqui uma pergunta da colega Ana Dias. Muito boa noite e muitos parabéns pela exposição. Gostaria de saber, no caso da cadela com luxação coxofemoral, dado o quadro clínico do animal, de baixa condição corporal, hemoparasitose pós-parto e amamentando uma ninhada, quais foram os exames feitos e quais deles foram determinantes para a decisão de realizar a operação cirúrgica? E como o quadro clínico influenciou na escolha do protocolo pré-anestésico e anestésico? Ok, primeiro quais foram os exames feitos? A pergunta... Sí, los exámenes feitos fueron un examen de hemograma, examen de hemograma na nossa equipa, y un examen precirúrgica de bioquímica, examen de hemograma, vamos a ver anemia no, disculpe, a células vermelhas, vamos a ver si está con infección también, y los exámenes de bioquímica, urea, creatinina, enzimas hepáticas, eu acho que tem também glucose. Esses foram basicamente glucose e proteínas totais, provavelmente. Glucose e proteínas totais, provavelmente. E foram os exames que realizamos pré-cirúrgica para avançar para fazer a cirurgia. Evidentemente, esses exames vão a condicionar o protocolo anestésico, o qual eu fazia exposição na palestra, que é sempre um reto, né? Porque a anestesiologia é uma especialidade, mas pronto, estamos a conseguir. Evidentemente, pode repetir-me a pergunta do protocolo? Ela perguntava qual era o protocolo anestésico. E como o quadro clínico influenciou na escolha do protocolo pré-anestésico e anestésico? O facto de ter hemoparasitose, baixa condição corporal. Ok, era isso então. Pronto, o quadro clínico, imagina, exatamente. Eso es un paciente, ustedes saben que está a clasificación ASA1, ASA2, ASA3 dentro de la anestesia. Es un paciente que simplemente para a anemia, hipoproteinemia, ya condiciona que tenemos que reformular un protocolo anestésico. ¿Qué que os recomiendo? Existen varios protocolos anestésicos. Yo particularmente tento trabalhar com opiáceos, uma benzodiazepina, propofol para indução, mas eu aplico sempre bloqueos com bloqueo regional. E esse bloqueo regional me permite diminuir as doses de pré-anestésico e de anestésico inalatório, nesse caso trabalhamos com isoflurano, e portanto conseguimos manter
un equilibrio hemodinámico do paciente e que nos permite, pronto, abordar este tipo de cirurgia. Sempre que faço esse tipo de cirurgia, eu recomendo fazer um bloqueio regional, porque diminui a concentração de isoflurano quando estás a trabalhar, a porcentagem de isoflurano, consigues manter os parâmetros, se tem algum monitor, ou seja, se tem monitor multiparâmetros, não é? Consigues ver que os parâmetros hemodinâmicos estão bem, oxigenação, a carnometria, está tudo bem, na maior parte dos casos. E pronto, e corre bem. Yeah. En caso de no ter, por exemplo, uma máquina de anestesia inhalatória, então teriam que trabalhar com anestesia fixa, igual, fazer bloqueio regional, e esse bloqueio regional permite diminuir a dosis de anestésico geral que vão aplicar. Yeah. Espero ter respondido a pergunta. Pois, se tiver ainda mais alguma dúvida, doutora Ana, pode escrever. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. O Dr. José Sachilepa fala que, muito bem, parabéns, todos os aspectos tratados na palestra ilustram o dia-a-dia da clínica de pequenos, efetivamente, todos nós passamos por isto. Pronto, agradecer, muito agradecida pela resposta, está esclarecida. Darem parabéns, gostar pela brilhante apresentação. Não sei se têm mais alguma dúvida. Eu agora podes interromper a partilha da coisa. Vou-me pôr aqui também com o vídeo. Não sei se tem mais alguma pergunta. Aproveitem que o Dr. José está aqui para responder. De qualquer maneira, de qualquer maneira, se tiverem mais alguma dúvida que surja mais tarde, podem também mandar para o mail que fizeram a inscrição, que eu irei entregar ao Dr. José para depois responder, ou diretamente para o mail do Dr. José, que estava no fim da palestra. E não sei se querem mais alguma pergunta, ou então, muito obrigada, Dr. José, muito obrigado, é realmente um privilégio trabalhar contigo. E realmente estes casos são os nossos casos do dia-a-dia, estes e muito mais que nos aparecem. E muito obrigado pelo convite, por teres aceito o convite, e espero que haja ainda muitos mais para fazermos no futuro. Tá bom? Bem, se ninguém mais tem alguma dúvida, vamos dar como terminada a sessão e esperemos que breve teremos outra sessão. Ainda vamos ver qual será o tema. Mas quem queira, volto a afirmar, quem queira falar de um caso, apresentar um caso, apresentar um trabalho, mesmo algo de sei lá, mesmo seja só de bibliografia, isso dá trabalho para falarmos sobre as coisas e fazermos um trabalho e apresentarmos um trabalho, isso dá trabalho. Dá trabalho também, ocupa-nos bastante o tempo, mas quem quiser gostar, por exemplo, de um golpe de calor e falar só a bibliografia o que fala de um golpe de calor, também pode fazer, não tem que ser um caso clínico que tenha acontecido, mas algo que alguém goste, algum tema e que fale sobre isso. Será muito bem-vindo. Contacte-me através do mail canvaco.omva2020@gmail.com e organizaremos também uma palestra para que todos acedam e que todos possam partilhar dessa informação e dessa experiência. Bem, vou dar então como encerrada a sessão. Muito obrigada pela vossa presença. Faltou bastante gente, penso que tenha sido ainda com alguma dificuldade em aceder a estas plataformas, mas eu estou a gravar a sessão, vamos ver se conseguimos pôr se calhar online para quem perdeu a sessão, mas de qualquer maneira, muito obrigada pela vossa presença e até à próxima então. Vou dar como encerrada então a sessão. Muito obrigada, boa tarde a todos.